Buenos días, chicos. Hoy os voy a presentar el trabajo con el que vamos a estar las próximas semanas, ¿vale? Y como veis ahí en el título, pues son los juegos tradicionales o los juegos populares. Los compañeros de segundo ya los conocen, pero los de primero a lo mejor me preguntáis, ¿qué es eso de los juegos tradicionales? Bueno, pues los juegos tradicionales son ni más ni menos que los juegos de calle que durante toda la vida se han jugado en las calles, pues han jugado vuestros padres, vuestros abuelos, y que han ido pasando de unos a otros, pues de forma verbal. No eran juegos que estaban escritos, no tenían unas reglas fijas. Y eran unos juegos que tú veías cómo jugaban los chicos mayores del barrio y cuando tú ibas pudiendo hacerlos, pues ibas haciéndolos. Entonces, ¿por qué lo vamos a dar en el colegio? Pues porque tiene unas características muy especiales y muy buenas que no hay que perder. Por ejemplo, transmiten cultura y tradición, que aunque para vosotros ahora mismo esto no es un aspecto importante, pero que sepáis que no son iguales en todos los sitios ni en todos los países. Aquí en España, cuando yo era pequeño y entonces el tema de los toros estaba muy en alza, pues jugábamos a muchos juegos relacionados con los toros, el torito en alto, corridas de toros, poner banderillas, en fin, otros juegos que en otros países no se jugaban y similar a ese, pues otros de cada zona. Entonces, lo primero son juegos que van transmitiendo la tradición de nuestra zona. Entonces, en cada sitio, pues tienen los suyos. Muchos se hacían exclusivamente en las fiestas y eran juegos de fiestas. Y luego ya no se jugaban en todo el año. Pero en fin, y muchos eran pues con juegos que tenían que ver con las actividades laborales de la gente. Como muchos eran trabajadores que trabajaban en el campo antiguamente, pues eran muchos juegos relacionados con actividades del campo y utilizando materiales que tenían los padres en el trabajo, como sacos o garrotas o, en fin, yo qué sé, material de fácil acceso y que no había que comprar. Y esa es una de las características importantes para hoy en día recuperarlos. ¿Por qué? Porque como está muy de moda el ecologismo, y está de moda porque es que tiene que ser así, tenemos que cuidar el planeta, que cada día lo estamos destruyendo y lo tenemos peor conservado, pues este tipo de juegos eran juegos ecológicos, digamos. ¿Por qué? Porque no eran juegos que fuesen consumistas, no había que comprar muchas cosas, sino con las cosas que había y que en muchos casos se iban a tirar, pues se recuperaban y se utilizaban para hacer los juegos, pues unas chapas, unas latas, la garrota del pastor, lo que os decía antes, unos sacos viejos para hacer, en fin, eh, son juegos de reciclaje, digamos, y por tanto interesa que los conozcáis y podamos utilizarlos. Luego también son juegos que para vuestras edades son muy apropiados porque eran juegos sencillitos, con pocas reglas y lo más importante, y que a mí más me gusta, es que eran unas reglas acordadas por los jugadores. No se jugaban igual en todos los sitios de España, ni siquiera en el mismo pueblo. Yo, por ejemplo, en mi barrio jugábamos a las chapas o a las canicas de una manera y cuando íbamos a otro barrio era de otra manera. ¿Por qué era así? Porque los propios que jugábamos teníamos que acordar las reglas, ¿de acuerdo? Y eso ya es una cosa muy importante para vosotros, para aprender a consensuar con vuestros amigos y vuestros compañeros pues las reglas de un juego y luego, lo más importante, respetarlas. De ahí luego ya sabéis todo el rollo que siempre os cuento con todo lo que hacemos en educación física que lo más importante, aprender a compartir, a respetar a los compañeros, a ganar y a perder, a respetar las reglas, los acuerdos que hemos llegado, pues todo eso en estos juegos pues es fundamental porque encima sois vosotros los que habéis determinado esas reglas. Y luego, además, cumplen una función que hoy en día pues ya se está perdiendo por el tipo de vida que hay. Ya no podéis estar en la calle tanto como estábamos cuando vuestros padres, vuestros abuelos eran jóvenes porque hay más peligros, los papás les da más miedo y con razón, y luego además tienen una competencia feroz por parte de las consolas y demás, que son muy cómodas para vosotros y al final os hacen que os vayáis acomodando y haciendo poco deporte. Entonces, estos juegos promueven, pues eso, la relación, mucho la relación, porque eran juegos muy numerosos, no eran juegos limitados que jugaran dos o tres, jugábamos prácticamente todo el barrio. Cuando estamos haciendo un policías y ladrones, unas carreras de sacos o carreras de chapas, ahí jugaban todos, chicos, chicas, más mayores, más pequeños. En el momento que entendían las reglas y podían llevar a cabo la acción, pues podían jugar. Entonces favorecía mucho la socialización, que hoy en día poco a poco se va perdiendo y tenemos que recuperarla.
Así que, un poquito explicado los motivos por los que trabajamos esta actividad, os voy a explicar cómo la vamos a llevar a cabo. La vamos a llevar a cabo, como si dijésemos, en dos partes. Cada semana, al inicio de la semana, os voy a poner un par de jueguecitos, ¿vale? Y sobre ellos os voy a poner las reglas y después unas preguntitas para que demostréis que ya sabéis leer bien, que entendéis lo que leéis y que entendéis las reglas de los juegos. Os voy a hacer unas preguntas de cómo son las reglas para que me las contéis, pero tipo test, que son muy fáciles de hacer, los hacéis muy rápido y los hacéis muy bien. Y luego, una vez que hayáis demostrado que entendéis el juego y cómo se hace, pues la siguiente fase va a ser realizar ese juego. Ya, como os he dicho, los juegos, el material normalmente lo teníamos que fabricar nosotros, no se compraba. Entonces tendréis que elaborar ese material con mucho cuidadito, lo más mono y lo mejor presentable mejor, y pues intentar jugar con él en la familia. Bien con hermanos si tenéis, o con vuestros padres si se dejan y les convencéis, que seguro que sí. Y ese va a ser el trabajo para toda la semana. Que tampoco quiero agobiaros, porque sé que ahora ya estáis empezando a salir a dar vuestros paseos y demás, y eso es fundamental, sobre todo para nuestra asignatura, que salgáis a salir un poquito a hacer un poquito de bici, un poquito de carrera, a un poquito a jugar con vuestros hermanos, eso es muy importante, entonces no lo dejéis de hacer. Y luego también sé que tenéis muchas actividades por parte de todos los profesores, entonces, sin agobios, esos dos juegos que os pongo los vais intentando elaborar a lo largo de la semana. ¿Que os da tiempo a hacer los dos? Pues fenomenal. ¿Que solo os da tiempo a hacer uno? Pues hacéis uno. Y luego al final de la semana, pues me mandáis las fotos, o algunos si sabéis mandarme vídeos, que me los estáis mandando muy bien, me mandáis los vídeos jugando. Y yo lo agradezco mucho porque me encanta veros que lo paséis fenomenal, porque es que tenéis unas caras de disfrute que da envidia. Y nada más, si tenéis cualquier duda, pues os ponéis en contacto conmigo, ¿de acuerdo? Venga, pues hasta la próxima.